En la vasta sabana africana, los rugidos poderosos de los leones machos retumban, marcando sus dominios en un entorno salvaje y competitivo. Sin embargo, en este mundo implacable, el reinado de un león nunca es seguro. Las luchas territoriales entre machos, impulsadas por la necesidad de defender sus manadas y asegurar su linaje, a menudo terminan en tragedia. En estas batallas, la muerte acecha, recordando que en el reino de los leones, sobrevivir no es solo una cuestión de fuerza, sino de resistencia, estrategia y a veces, suerte. Hoy recordaremos a una gran leyenda, que tuvo un trágico final, tras una feroz lucha territorial. El legendario rey Sihamham. Se menciona que este gran rey probablemente nació alrededor de 2008 o 2009. Además se dice que era parte de una gran coalición de 7 machos. Pero lo cierto es que solo existe registro de 5 de ellos, tomada allá por 2013, durante su tiempo como nómadas. Otra información señala que en 2014 desapareció uno de los 5 miembros. Por otro lado, cuando conquistaron el orgullo Sissangan, ellos ganaron su nombre. Según Vigon Wail, en 2015, el orgullo Sissangan fue conocido como un mega orgullo, ya que estaba compuesta por 4 machos, 5 leonas y entre 18 y 20 cachorros. Los machos Sissangan alguna vez tuvieron un increíble y vasto territorio. Pero con el tiempo fueron perdiendo dominio, y también a sus miembros. Las guerras con coaliciones circundantes redujeron a la coalición a solo 2 miembros, y uno de los sobrevivientes era Sihamham. Sihamham y su otro hermano continuaron al frente, y siguieron con su reinado junto a los orgullos Mountain y Mananga, en la concesión Singita Lebombo, en el Parque Nacional Kruger, en donde dejaron muchos descendientes. Con el tiempo también aparecieron otros rivales, pero ellos continuaron resistiendo. Aunque ya eran leones mayores, se mantuvieron en excelentes condiciones. Sobre todo Sihamham, que a pesar de su edad y una cojera que lo acompañó durante años, siguió luciendo muy bien. Pero el peligro y la muerte pronto se presentaría. En 2023, los machos Trichart invadieron sus tierras. Se mencionó que los 2 machos más jóvenes habían estado siguiendo el rastro de Sihamham durante los últimos 3 días, rugiendo y desafiándolo por su territorio. Finalmente, debido a una vieja herida, este león macho no pudo eludir la persecución de los 2 leones, y durante la noche se vio acorralado. En algún momento de la madrugada, parece que los 2 machos más jóvenes atacaron a Sihamham y lo hirieron. El gran Sihamham resultó gravemente herido, le habían roto la columna. El viejo rey nunca más volvería a ser una amenaza. Su destino estaba sellado. El viejo león macho paralizado y castrado,
Ahora quedaba en manos de las hienas y la naturaleza para terminar lo que ha sido un majestuoso rey león. Este legendario león reinó alrededor de 8 a 10 años, y murió a la edad aproximada de 15 años. Su hermano después se volvió nómada. En la actualidad no hay mucha información sobre él, pero hace unos meses fue visto, y parecía que los años lo estaban alcanzando. El legado de Sihamham y sus hermanos continúa y vive en Casper y sus demás hijos.